9:32 de la mañana, Lehendakari, Egunon, buenos días. Egunon. Gracias por acudir a Egunon Euskadi y Euskal Telebista. Gracias por invitarme. ¿Qué tal por Madrid? ¿Qué tal la feria de Fitur? ¿Cómo se está vendiendo el turismo de Euskadi en Madrid? Bueno, la verdad es que el sector turístico es uno de los que más alegrías nos está dando en estos tiempos de crisis, ¿no? Llevamos 28 meses seguidos de crecimiento en el número de visitantes. Estamos a falta de conocer el dato, pero creo que vamos a cerrar 2011 con un récord histórico. Y el turismo ha pasado de ser en Euskadi una actividad, bueno, un poco casi marginal, a pesar ya el 5,3% de nuestro Producto Interior Bruto y da empleo a 93.000 personas. Y nuestro objetivo es seguir creciendo porque somos todavía un poco nobles en este asunto, en este ámbito. Nuestro objetivo es en este año 2012 que esos empleos crezcan hasta 96.000, seguir desarrollando nuevos productos y nuevos paquetes turísticos, y por eso hemos estado en Madrid con una presencia activa en la gran feria del turismo internacional, ¿no? Para que nos sigan conociendo a Euskadi en el mundo y sigan viniendo. Bueno, pues en Madrid nos llega ese acto organizado por el Gobierno vasco para impulsar el turismo de Euskadi, y también nos llegan otras noticias, en este caso de la mano del Ministerio de Hacienda. Decía su responsable, el señor Montoro, que es posible que en breve los políticos puedan hacer frente a responsabilidades penales en caso de que gasten más de lo previsto en la ley y en los presupuestos. ¿Qué le parece? Bueno, creo que con este objetivo sacralizado de controlar el déficit, que no digo que no haya que hacerlo, pero hay que hacerlo en unos plazos razonables que no ahoguen las economías, se están cometiendo algunas barbaridades y se están diciendo algunas tonterías, ¿no? Estamos viendo cómo en toda Europa, como el objetivo único es controlar el déficit, están llevando a los países a la recesión y al parón económico, porque los gobiernos necesitan recursos para invertir en aquello que produce la mejora de la economía, la generación de empleo, y están asfixiando las economías de los países. Y eso me parece una barbaridad. Claro, y decir ahora que quien gaste más de lo que tiene presupuestado va a ir al Código Penal, me parece un poco, primero, absurdo, porque cualquier político o gestor público que comete una irregularidad, también en esta materia existe un código en el que puede ser efectivamente llevado ante los tribunales. Segundo, porque hay momentos en los que uno necesita acudir al préstamo para gastar más, para poder, como decía antes, o sostener los servicios públicos, o desarrollar la economía, o generar empleo, y eso no puede ser un delito. Y tercero, yo no sé si es que el ministro pretende llevar a medio Partido Popular a la cárcel. En su propio gobierno hay quien ha dejado un agujero de 7.000 millones en un ayuntamiento. Conocemos comunidades que pagan sus facturas, por ejemplo, sanitarias, con 4 años de retraso. Quiero decir, esto no tiene ningún sentido. Lo cierto es, Lehendakari, que de un tiempo a esta parte nos llegan a cuentagotas, poco a poco, pero insistentemente modificaciones, anuncios de modificaciones desde el Ministerio de Hacienda. Recientemente también conocíamos la intención de que fuera el Gobierno central quien pudiera o tuviera que dar luz verde a la aprobación de los presupuestos de las comunidades autónomas. Parece que eso ha quedado... Eso lo ratificaron. Eso, efectivamente, ya dijeron que seguramente no sería así, pero ahora hablan de la posibilidad de alguna manera, intervenir a las comunidades autónomas que superasen el déficit. Eso sí, vía línea de crédito a través del ICO. Ahí parece que las comunidades autónomas no han puesto tan mala cara. ¿A usted qué le parece esa posibilidad? Claro, porque el término intervención está en el enunciado del término. Sí, pero de momento lo único que conocemos es que van a poner recursos para aquellas comunidades que tienen dificultades. Empezaron haciéndolo ya lo han hecho en la comunidad de Valencia, y anunció ayer el presidente de esa misma comunidad que esperaba otros 400 y pico millones del Gobierno de España para poder hacer frente a sus propios pagos. No sé dónde está la intervención más allá del prestar el dinero. De todas formas, lo que no puede ser tampoco es que se nos mira a todos por el mismo rasero. Es decir, que, por poner el ejemplo de esa misma comunidad, una comunidad que, bueno, pues que hace aeropuertos sin aviones, una comunidad que se dedica a muchos eventos, yo no sé, Copa de América, Fórmula 1, no sé cuántas cosas, pero que deja de pagar porque le están reclamando facturas la industria farmacéutica desde el 2007.
más de 4 años, y que se nos compare con comunidades que pagamos a nuestros proveedores entre 30 y 50 días, que sostenemos todos los servicios públicos, que no derrochamos, que ajustamos en todo aquello que en estos momentos no nos parece imprescindible ni urgente, y que a todos se nos quiera medir por el mismo rasero. Eso no es ni de justicia ni lo vamos a permitir. Bueno, pues obviamente estamos en situación económica diferente, ahí a me quiero referir. Recientemente se interpretó que el gobierno vasco es posible que tuviera que llevar a cabo nuevos recortes. En el acto que usted organizó en Lehendakaritza con directores y con vicelehendakaris, se interpretó esa posibilidad. Luego salió la portavoz Idoia Mendia descartándolo por completo, pero yo no sé si ha llevado a cabo ya el cierre de la liquidación de 2011, si están en ello, si qué desfase prevén se pueda producir sobre lo previsto inicialmente que iban a tener entre manos. La pregunta es, ¿van a poder soportar el presupuesto aprobado recientemente de 2012 con esa desviación de liquidación de 2011? Primero, efectivamente hubo una muy mala interpretación de mis palabras, porque dije que íbamos a apretarnos una muesca más el cinturón del gasto porque algunos pararon ahí, para decir va a recortar más, y dije para ver de nuestros presupuestos dónde podemos rascar más para dedicarlo a aquellas políticas y actuaciones que sean generadoras de empleo. Es decir, efectivamente, el lunes estuvo reunido el Consejo de Gobierno viendo cómo dentro de los presupuestos podíamos destinar más recursos a la generación de empleo. Y por eso salió la portavoz a decir, hay tranquilidad presupuestaria, vamos a cumplir perfectamente con este presupuesto, no va a haber recortes, sino que en todo caso lo que estamos haciendo es lo que le corresponde a un gobierno responsable, priorizar los gastos en medio de la mayor de las crisis que hemos conocido. Sí, pero habiendo aclarado ese asunto en relación al posible desfase que pudieran cuantificar con respecto a 2011. Lo llevo diciendo mucho tiempo y lo decía también en mi primera intervención. Si el único objetivo de cualquier gobierno es cumplir una cifra mágica de déficit, el 1,3 parece ser que es la cifra mágica, sí. Lo único que haremos es recortar y no tener recursos ni para generar empleo, ni para sostener los servicios públicos, ni para sostener las políticas sociales, ni para desarrollar nuestra Con lo cual me dice economía. que ese 1,3 a usted no le supone un límite. No, porque, entre otras cosas, porque 0,7 puntos, o sea, más de la mitad, solo se imputarán ya a cálculos de contabilidad que obligan la Administración Europea y la Central a contabilizar de manera diferente partidas presupuestarias. Entonces, ¿cuál es el techo que usted mismo se marca? Si el 1,3... No, lo veremos cuando se cierre. Nosotros hemos hecho los deberes. Nosotros hemos ajustado los gastos tal y como nos correspondía. Y lo hemos hecho, como digo, siendo capaces de sostener todos los servicios públicos de este país, la educación, la sanidad. Es que no hace falta más que ver las noticias que tenemos alrededor. Hablaba de algunas comunidades que a la vez que anuncian que les van a dar dinero, anuncian que van a cerrar algún colegio o que van a cerrar alguna planta de hospital. Nosotros no hemos hecho nada de eso. Hemos hecho ajustes de los gastos que eran innecesarios. Hemos pedido, es verdad, sacrificios y esfuerzos. Hemos seguido pagando a nuestros proveedores en un plazo razonable para que no hubiera nadie que tuviera que cerrar o quebrar por esos impagos como está pasando en otras partes. Que eso nos lleve a más del 1,3. Hablo de una cifra razonable, por supuesto, no hablo de irnos al 5%. ¿Pero me habla del 2, por ejemplo? No lo sé, tenemos que cerrarlo. Pues no me parece ningún delito, me parece que es lo que tenemos que hacer en este momento. Hablando de recaudación, ¿realmente cree que las diputaciones, especialmente la de Vizcaya, que es a la que se pensaba, a la que se señalaba cuando se decía eso, pretenden ahogar económicamente al gobierno vasco con la no subida del IRPF como se ha producido en el resto del Estado? Bueno, primero diré que me sorprendió bastante la intervención de ayer del diputado general de Vizcaya. Bueno, diciendo que el gobierno vasco es un gran desastre. Sí, diciendo que ellos han cumplido fielmente con el objetivo de ingreso, porque es radicalmente falso. Porque uno hace los presupuestos con la previsión de octubre del año anterior. Y de la previsión de octubre del año anterior de ingresos que iban a tener las diputaciones, y que lo pactan esa previsión las diputaciones, la recaudación solo ha caído 6 puntos. Él dijo que había cumplido. Ha caído 6 puntos, que son
algo más, bastante más de 400 millones. O sea, que dice que está falseando los datos el diputado Estoy general diciendo de que Hacienda. dice que ha cumplido la previsión que hizo el mes pasado, o hace 2 meses, pero no la previsión que originan los presupuestos. Por eso, claro que hay un desfase en los presupuestos, porque se han recaudado mucho menos de lo que se preveyó en el origen. Pero claro, luego pues se puede alardear, ¿no? Es decir, ¿no? Pero luego dice, hemos cumplido la previsión, sin embargo, dejamos de hacer 3 tramos de carretera. No vamos a abrir el centro o la residencia que teníamos prevista este año. Entonces, si hemos cumplido las previsiones, ¿cómo llegamos a esta derivada? Y segundo, es mucho más fácil, comprenderán, el decir, bueno, pues este año no podemos hacer este vial de carretera, que decir, este año no podemos abrir este hospital, que es lo que le corresponde al gobierno. Un asunto que le quiero trasladar es de unos días, pero me gustaría que lo aclarase, si fuera posible, de modo breve. La intención que se barajó, de la que se habló, de que el gobierno vasco podría instar al Parlamento vasco a que impulsara el recargo, al igual que en el año 83, para obtener unos recursos extra, ¿se dejó en el cajón porque no le interesaba al Lehendakari llevarlo adelante o porque no contaba con los apoyos suficientes, en este caso del Partido Popular, para aprobarlo? Lamento decirlo, y lo expliqué también, que creo que ha sido otra mala interpretación. Seguramente no lo hemos comunicado bien, ¿no? Fue ante una pregunta que se hizo un medio de comunicación, le hizo al consejero de Economía, le dijo, entonces el gobierno no tiene ninguna capacidad de intervenir en lo que es la fiscalidad de este país. Es decir, no tiene ninguna capacidad de intervenir en sus ingresos, ya es verdad. Somos el único gobierno de Europa que no tiene prácticamente ninguna capacidad de intervenir en sus ingresos. Él dijo, sí, hay una, que es un recargo extra sobre la fiscalidad, pero que tiene que aprobarla el Parlamento. Entonces, cuando me lo preguntaron a mí, dije, hombre, el gobierno contempla eso, pero no es la solución a nuestros problemas, no es lo que proponemos. Nosotros promovemos una reforma fiscal de verdad. Y hablando de reformas, ¿la LTH se va a tocar o pretenderá que se toque durante esta legislatura o ya no hay margen? No, pero lo que yo he propuesto es que hagamos no sé si tanto un debate como una reflexión entre todos, ¿no? Tenemos una comunidad pequeña, somos 2.200.000 habitantes, pero sin embargo tenemos 4 niveles administrativos, 5. ¿Le gustaría si suprimir contamos algún nivel? Europa. No, estoy diciendo, tenemos 5. Europa, el gobierno de España en algunas cosas, el gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. Y eso a veces produce solapamientos, a veces produce duplicidades, a veces, por lo tanto, se producen derroches porque esas duplicidades no aumentan la eficacia, sino solo el gasto. Podemos sentarnos para ver si esta arquitectura institucional está bien para los retos que tenemos enfrente. Si de esa reflexión saliera, bueno, pues debemos de modificar la LTH porque hay que acompasar competencias con recursos, distribuirlos de esta manera. Yo no sacralizo ninguna ley. Pero no lo contempla. Ni la LTH, ni la Constitución, ni el Estatuto, ninguno. Creo que todo es susceptible de mejora y que podemos buscar acuerdos, en este caso, para definir una forma distinta, ¿no?, de gobernar. ¿Cuándo se va a reunir finalmente con el señor Rajoy? Que andamos todos detrás de la cita. Sí, es verdad, está todo el mundo ahí. No, estamos cerrando las agendas, 2 agendas complicadas para reunirnos con Pero dentro de mucho tiempo, porque tiene el Congreso Socialista de por medio. No sé sí, si por eso imagino que será después. Será después. Porque sabe que el señor Urkullu dice que él más o menos lo tiene cerrado, pero que sean ustedes los primeros que se lo dicen. Por cierto, Urkullu, con quien han mantenido ustedes una, no sé si agria polémica, es la manera de calificarlo, cuando dijo que este gobierno vasco no era un gobierno vasco de verdad. ¿Se ha llevado el asunto a un extremo excesivo por ambas partes, quizás? Bueno, él lo dijo como lo dijo, luego ha rectificado diciendo que lo que quería decir era que era un no gobierno de verdad, porque para el señor Urkullu los gobiernos de verdad, los únicos, son los del PNV, pero bueno, es una visión que yo creo que afortunadamente ya no comparte nadie en este país. Más asuntos. Usted se ha mostrado favorable a que se modifique, de hecho conocemos el decálogo presentado en el debate de política general presentado por usted mismo, el decálogo que impulsaría en este momento, en este tiempo político y social que está atravesando la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Ha tenido la posibilidad de trasladárselo a Rajoy, de trasladárselo a algún responsable, en este caso del Ministerio Español del Interior, para que de alguna manera flexibilice la política penitenciaria? Bueno, pues primero es pública esa posición, ¿no? Yo además creo que no solo es que aparezca en el decálogo que yo he presentado sobre este asunto de cómo avanzar en la convivencia, en el asentamiento de los valores democráticos, en la memoria, porque
Siempre destacamos la política penitenciaria, pero es un decálogo en el que un punto es este. Sí, pero usted cuando lo sabía que los focos mediáticos irían ese punto. Quería decir que no es una posición solo del Lehendakari o del gobierno vasco. Yo creo que hay casi un consenso generalizado. Incluso estoy convencido que alguna gente del Partido Popular también cree que otra política penitenciaria es posible. ¿Se lo han dicho algunos dirigentes del Partido Popular en Euskadi? Digo que estoy convencido que algunos seguro que también lo creerá, que es posible, que es necesaria. Y además, sin violentar ni cambiar la propia legalidad, la ley actual permite el acercamiento de presos. La ley actual permite que aquellos penados que cumplan unos requisitos puedan acceder al tercer grado. La ley actual permite la excarcelación de aquellos enfermos graves. Es decir, podemos aplicar una política penitenciaria distinta que puede favorecer el asentamiento de este nuevo tiempo. Así que, perdone, si es partidario de llevar a cabo un acercamiento paulatino de los presos, la excarcelación de los enfermos, de los presos enfermos, entiendo que no será partidario de que no se haga. Dicho de otra manera, ¿cree que puede tener algún perjuicio el hecho de que en este momento no se apliquen esas medidas, que pueda ralentizar quizás el proceso de paz? ¿Cuál es la parte negativa de que no se aplique lo que usted aplicaría? No lo sé. Yo estoy diciendo que estoy convencido de que esto puede ayudar y que, por lo tanto, mi posición política será favorecedora de esta nueva política penitenciaria, y lo he dicho en más de una ocasión. Pediré al Gobierno de España, que es quien tiene la competencia para llevarla adelante, que la ponga en práctica, y además tenderé la mano del Gobierno vasco para que se haga. ¿Considera que es una patata caliente para el Partido Popular? Porque quizás en Euskadi se ven las cosas diferentes al resto del Estado, y el hecho de que esté en la primera línea mediática puede dificultar los pasos que se tengan que dar o que quisieran dar. No, pero creo que no, porque he dicho, no se trata de cambiar ninguna ley para favorecer no se sabe qué cosas. Sí, pero mediáticamente sabe que un acercamiento de X número de presos puede ser interpretado de una manera o de otra. Uno tiene que gobernar para hacer lo que hay que hacer en cada momento, no para caer bien mediáticamente a no sé quién. Y creo que la política que se necesita en el País Vasco en relación a la consolidación de este tiempo de libertad y para conseguir acabar definitivamente con el terrorismo y que ETA desaparezca definitivamente y que a esto lo acompañe toda la sociedad vasca, creo que es una política de Estado, y dentro de esa política de Estado, vuelvo a decir, creo que hay casi un consenso en el conjunto de la sociedad vasca en el que con otra política penitenciaria podemos avanzar. Y mi obligación es trasladárselo así al Gobierno de España y tenderle la mano para hacerla posible. Decía ayer Patxi Zabaleta, el coordinador general de la ALAR, que la Comunidad Autónoma Vasca y la Foral de Navarra disponían de cárceles, algunas de ellas nuevas, como para poder impulsar ese acercamiento. ¿Piensa lo mismo? Sí. Sí. Tenemos el caso Sortu, tenemos el recurso al caso Bateragune, tenemos la doctrina Parot también en tribunales. Son tres asuntos sensibles que podrían salir, en cuanto a hacer referencia a una sentencia judicial, casi de la mano. ¿Una decisión judicial en un sentido o en otro cree que podría marcar el devenir de los próximos meses? Yo espero que la justicia y el Estado de Derecho, por lo tanto, no sea causa de perjudicar absolutamente nada, sino al revés. Un país se tiene que basar precisamente en el Estado de Derecho, por lo tanto yo no voy a hacer futuribles de lo que pueda pasar. Yo estoy convencido que el Estado de Derecho y la justicia va a ser justa y por lo tanto va a responder a la legalidad y a la situación. ¿Le sorprendería que el Supremo dictara finalmente que Sortu debe ser ilegal? Mucho. ¿Y con respecto al caso Bateragune? Bueno, vamos a ver, es que quiero decir, no quiero jugar con estas cosas para alimentar absolutamente nada, porque algunos hacen su propia campaña de víctimas a través de cosas que ni siquiera han sucedido, cuando ni siquiera son víctimas. Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Se ve compitiendo por la lehendakariza, entre otros, con Arnaldo Otegi en las próximas elecciones? Que, por cierto, no le voy a preguntar la fecha, porque imagino la respuesta. Con quien decida ese mundo de la izquierda abertzale que sea su candidato. Lo de la fecha lo ha pasado por alto, ¿no? No, porque lo sabes, lo acabas de decir. Yo he ratificado y vuelvo a ratificar si hace falta aquí mismo que vamos a agotar la legislatura, porque hay muchas cosas por hacer que no pueden estar al pairo de que alguien esté permanentemente profetizando que este gobierno no agota la legislatura. La vamos a agotar porque hay cosas por hacer. Más asuntos, lehendakari. Escoltas, recientemente anunciaban, y parece que se ha ejecutado, que los directores y los viceconsejeros del gobierno vasco han dejado de tener seguridad privada. ¿A cuánto estamos de tener el mismo rango de seguridad que otras comunidades autónomas?
Bueno, en algunas cosas lo tenemos más alto. Por eso en algún otro tipo de delitos y en algunos somos posiblemente la comunidad autónoma más segura de toda España, ¿no? Otra cosa es que efectivamente aquí ha tenido que haber mucha gente escoltada por la existencia de una banda terrorista que asesinaba al que pensaba diferente, y no solo hay cargos públicos o políticos, hay jueces, hay periodistas, hay profesores, hay escritores. Prácticamente el conjunto de la sociedad vasca ha vivido bajo la amenaza de ETA. Cuando esta amenaza desaparece, los profesionales de la seguridad son los que nos dicen, bueno, ya no es necesario esto porque con todos los datos en la mano no hay riesgo para la seguridad física de estas personas. Y el gobierno lo que hace es actuar en base a lo que los responsables de la seguridad nos trasladan. Nosotros no adoptamos decisiones políticas con los escoltas, sería imperdonable. Lo que hacemos son garantizar la seguridad y además garantizar la libertad, que también es muy importante, de estas personas, porque estoy convencido de que muchas de ellas, al dejar de llevar escoltas, son hoy mucho más libres para poder desarrollar su propia vida. Y por cierto, aprovecho para agradecer y de verdad a todos estos escoltas que hoy dejan de ser de viceconsejeros o de algunos representantes públicos, la labor que han hecho durante tanto tiempo en este país para garantizar nuestra seguridad y para permitirnos vivir. Sabe que Antonio Basagoiti no está muy convencido con esa medida. De hecho, le ha criticado abiertamente por la manera en la que lo anunció y por el lugar en el que lo anunció, con viceconsejeros, con directores. Decía como un anuncio que no se debía de haber directamente a los afectados. Directamente a los afectados. Por ¿Ha hablado con eso, sobre esta cuestión con él? Ya habíamos hablado con ellos antes y por lo tanto no sé qué esperaba que le dijera. De todas formas, va a haber próximamente, creo que es la semana que viene, una reunión entre el consejero de Interior, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, y el ministro de Interior de España, en el que, entre otras cosas, se hablará de esto, porque, como todo el mundo sabe, esa seguridad se ha procurado casi al 50% entre el Ministerio y el Departamento de Interior, a todos aquellos que han estado protegidos en este país, y lo que pretendemos es que no, con declaraciones altisonantes, no perjudicar esta reunión, que tiene que ir en la dirección que, como digo, marcan los profesionales, en la dirección de avanzar en la libertad de las personas. Hablando de recalcular la seguridad, hemos hecho referencia a los escoltas. Recientemente Íñigo Urkullu, en el acto del pasado fin de semana, decía que la Guardia Civil y la Policía Nacional deberían abandonar la comunidad autónoma del País Vasco. Ustedes, bueno, obviamente se han mostrado públicamente contrario a ello, pero no sé si estaría dispuesto a hablar o a dialogar o a discutir sobre el número de efectivos, porque hablando de recalcular escoltas, quizá ha llegado el momento del número de recalcular también el número de policías y guardias civiles. Todo se puede recalcular siempre, pero el señor Íñigo Urkullu debe de saber que la Guardia Civil o la policía no tiene exclusivamente esa labor antiterrorista, ¿no? Y además que tiene una labor reconocida no solo en la Constitución, sino también en el Estatuto. Pero su elevado número se debe a la presencia durante años de ETA. Del Estado. El señor Íñigo Urkullu también dijo desde el desconocimiento más absoluto que tenía que desaparecer la Audiencia Nacional. Oiga, la Audiencia Nacional también juzga delitos de otros tipos de terrorismo o de tipos de esto que se llama la delincuencia organizada en mafias, etcétera, etcétera. Un poco de tranquilidad y un poco de prudencia. No todo ha sido extraordinario y no todo ha violentado el derecho para combatir al terrorismo. Al revés, nada ha violentado el derecho ni la legalidad para combatir a ETA. Por lo tanto, un poco de las cosas en su sitio, ¿no? Bien, nos centramos en el tramo final de la legislatura, nos metemos en el Parlamento Vasco. ¿De alguna manera el Gobierno vasco se ha podido pillar los dedos cuando anunció su calendario legislativo con una serie de iniciativas legislativas que, por lo visto, muchas de ellas es posible que no salgan por falta de tiempo, teniendo en cuenta además que los votos no dependen del Partido Socialista, sino de su socio preferente? Y le sumo otra pregunta. En caso de que alguna ley no pudiera salir adelante, ¿hay alguna que especialmente le dolería en caso de que sí, no saliera por falta de plazos? Pero algunas por falta de plazos, puede ser, pero algunas otras por falta de voluntad política.
por ejemplo, y una de las que me dolería sería la ley municipal. ¿Ve posible que se quede en el cajón? Vamos a ver, porque la ley, primero, ¿por qué me parece importante la ley municipal? Que a mucha gente le puede no parecerlo, ¿no? Pero es que la ley municipal es la que cierra el entramado institucional de este país. Llevamos 30 años en el que casi consideramos a los ayuntamientos menores de edad. Y lo que se trata es de decir cuáles son las competencias de los ayuntamientos, cómo les damos a los ayuntamientos financiación suficiente para que puedan hacerse cargo de esas competencias, teniendo en cuenta que el ayuntamiento es siempre la primera ventanilla a la que va un ciudadano o una ciudadana que tiene problemas y que tiene que darle respuestas. Y que los ayuntamientos muchas veces están haciendo frente a esas respuestas sin tener competencias, sin tener recursos para hacerlo y sin tener, por lo tanto, capacidad. ¿Podemos plasmar eso en una ley que le garantice esa solvencia competencial y financiera a los ayuntamientos? Creo que es fundamental después de 30 años. Bueno, pues lo primero que algunos han hecho ha sido llevarla a la comisión arbitral, porque claro, cuando estamos hablando de competencias, todos tenemos que deshacernos de algunas para residenciarlas en la instancia más cercana al ciudadano, y alguno no quiere porque está ahí protegido en el núcleo intangible de la foralidad, no se vaya a sorprender nadie con esto, ¿no? Bueno, pues hay poca voluntad política para desarrollar esta ley que estaba pactada en la gran parte con los propios ayuntamientos vascos, con el propio Eudel, ¿no? En lo que hace referencia al calendario que le destacaba yo, reconoce que quizás pecaron de optimistas a la hora de presentar el calendario, teniendo en cuenta lo dicho, que el Partido Socialista tiene los votos que tiene y depende, en este caso, del Partido Popular. Sí, pero a veces, quiero decir, nosotros efectivamente hicimos un ejercicio, primero, que no se había hecho hace muchos años y en muchas legislaturas. Es decir, nosotros queremos ir por aquí, con sacar estas leyes. Entre otras cosas, para que se nos pueda controlar y para que usted me pueda preguntar hoy aquí si las podemos cumplir todas. Segundo, porque eso también obliga al propio gobierno a hacer frente a esos compromisos. Tercero, muchas de las leyes que hemos hecho están en el Parlamento paralizadas. Da igual si se tiene mayoría para sacarla al 100% como quieres o no. Lo importante es que el Parlamento las discuta, las debata y luego apruebe las que mayoritariamente salga. Por eso estamos hablando de leyes, que la mayoría tienen que ser todas transversales. Lo que pasa es que en algunas de ellas hay quien se está negando al propio debate, a la propia enmienda para mejorarla, y simplemente están paralizadas en el Parlamento. Por eso digo que más que falta de tiempo, a veces hay falta de voluntad política. Y reconozco algunas. El gobierno seguramente no le va a dar tiempo en sus propios plazos internos para sacarlas adelante, lo reconozco. Pero hay algunas que están ahí, residenciadas ya en el Parlamento y que no salen. Bueno, vamos terminando. 3 exhumaciones, 3 ataúdes vacíos. La sociedad se empieza a llevar las manos a la cabeza, Lehendakari. ¿Qué está pasando o qué es lo que pasó? Con uno nos teníamos que llevar las manos a la cabeza. Es tremendo y terrible. Y ahí lo único que puedo decir es que el gobierno va a poner a disposición de estas familias todos los mecanismos de los que dispone para llevar hasta las últimas consecuencias este asunto, ¿no? Que es de los más terribles que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y por eso digo, no puedo más que... Seguro que nadie es capaz de compartir ese vacío, ese dolor que tienen ahora esas familias, pero desde luego que estamos con ellas y que vamos a ayudarlas en todo lo posible, que lo den por hecho. ¿Cree usted que estamos frente a una trama, como denuncian algunas familias? Bueno, yo no quiero hacerme aquí investigador, pero claro, cuando aparecen féretros vacíos en diferentes cementerios, que por lo tanto pueden venir de diferentes clínicas, de diferentes territorios, esto no lo hace una persona ni dos, ¿no? Esto tiene que estar bien orquestado entre los médicos o los hospitales, los propios cementerios. Esto, claro que para mí creo que hay una trama y que hay que investigarla a fondo para depurar todas las responsabilidades que se han dado en este caso. Bueno, ya terminamos. Congreso del Partido Socialista la primera semana de enero, pero antes hemos tenido la asamblea del Congreso, el Congreso del Partido Socialista de Guipúzcoa, con un resultado, yo creo que poco se esperaba, ¿no? 122 asamblearios presentes allí, se valoraba la gestión de la ejecutiva del Comité Federal liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, y de los 122, 115 abstenciones, 6 noes, y de los 122 tan solo un voto positivo y afirmativo en favor de la gestión de Zapatero. Bueno, primero una aclaración, no es una asamblea, porque la asamblea
es un congreso, quiero decir, claro, una asamblea de 100 y pico es como si solo hubiera 100 y pico militantes en Guipúzcoa, es un congreso con delegados, este tipo de cosas. Y en Guipúzcoa... ¿Le sorprendió el resultado? Yo creo que la militancia ha visto que efectivamente hemos cometido errores, o que se han cometido errores desde la Ejecutiva Federal o desde el propio gobierno, achacables también, y lo han asimilado a la propia Ejecutiva Federal, ¿no? De hecho, una concatenación de algunos de estos errores y de algunas de esas actuaciones nos han llevado al resultado que nos han llevado electoral en las elecciones generales o en las municipales y autonómicas, y eso se ha plasmado en la votación de los militantes de Guipúzcoa. Estoy convencido de que en el resto de España, no digo igual con tanta contundencia, pero parte de esto va a pasar. Congreso del Partido Socialista, victoria para Rubalcaba. Bueno, eso lo van a decidir lo están decidiendo ahora los militantes a la hora de elegir los delegados y luego los delegados. Me interesa más, aparte de que todo el mundo sabe que yo tengo mucha cercanía con Rubalcaba, que el quién, el qué o para qué. Me interesa más el proyecto de los socialistas con el que damos respuestas a las urgencias del presente, de lo que están viviendo los ciudadanos de este país, y me interesa más el proyecto que va más allá del día a día también para definir unos valores que tienen que ser los de siempre, ¿no? Pues tenga cuidado si gana Rubalcaba, porque los mentideros dicen que Rodolfo Ares está muy bien posicionado para ser, quién sabe si secretario de organización. De hecho, el propio Ares decía que lo dejaba a manos del partido. Pero es que hay mucho mentidero siempre antes de un congreso y luego casi nunca se cumple. Ares terminará la legislatura con usted, sí o sí. Estoy convencido. Está convencido. Pachi López, Lehendakari, gracias de verdad por acudir a Euskal Telebista. Buenos días. Es que ricasco.